Señor por su misericordia, por su amor y su bondad. Y estamos agradecidos de parte del Señor porque nos permite este domingo, a pesar de las condiciones, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, amén. A pesar de que pues, el hielo, la carretera están frisadas, gracias a Dios por nuestros hermanos que se esforzaron para llegar a la casa del Señor, y eso el Señor lo tiene, gloria a Dios, en recompensa, amén. Y damos gracias al Señor. Pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a entrar en este momento, aleluya, hasta un momento vamos a tener la enseñanza bíblica hoy en nuestra escuela dominical, y pues espero que el Señor a través de esta enseñanza bíblica Él hable en nuestros corazones. Amén, hermanos. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias en primera carta de Juan, su capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 10. Es un poquito extensa la lectura, pero no importa. Vamos a, gloria a Dios, a leer la palabra, y así, gloria a Dios, vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, le voy a pedir que se pongan de pie para así leer todos juntos, como ya estamos acostumbrados, ¿verdad? A honrar al Padre, honrar al Hijo y al Espíritu Santo con su palabra. Primera de Juan, aleluya. Amén. No es el Evangelio de Juan, sino es primera carta, amén, que escribió el apóstol Juan, aleluya, y que la encontramos ya, hermanos, casi al final de Apocalipsis. Por ahí usted va a encontrar, hermanos, la carta de Juan. Póngase de pie, de primera de Juan, su capítulo 1, del 1 al 10. Amén. Cuando lo tengan, póngase de pie y voy a leer la palabra. Ustedes me siguen con su vista y yo voy a leer los versículos para que se oigan bien. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, o con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Unidos? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, en este, Señor, día domingo, primer día de la semana, nos permites, Padre, estar en tu casa. Gracias por mis hermanos, por su esfuerzo, Padre eterno. Sé que usted ya de antemano los ha bendecido por ello, Padre eterno. Gracias por ese cuidado que ha tenido, pero así te pido por mis hermanos que no pudieron venir hoy. Padre, también los bendigas a través de este mensaje que ellos van a escuchar, mi Rey amado, y todos aquellos, Padre, que también a través de estas redes sociales escuchan, Padre, este humilde mensaje de este siervo. Señor, yo sé que hay otros mejores, mi Rey amado, con mucho conocimiento, Padre, pero en obediencia a tu palabra yo lo hago, Señor, con ese poco conocimiento que yo tengo de tu palabra, mi Rey. Te pido, Señor, que a través de esta enseñanza bíblica, Señor, nuestras vidas puedan reforzarse, nuestras vidas puedan gozarse y puedan tomar fuerzas, a pesar, Padre mío, de las dificultades que como cristianos todo el tiempo vamos a tener.
Padre, sé que tengo la seguridad que cuando estemos en tu presencia, ya no, Señor, tendremos estos problemas y estas dificultades. Allá, Señor, Padre mío, tendremos el disfrute de haber tenido la victoria aquí en la tierra en medio de luchas y pruebas, Padre. Ahora te pido tomar el control de la enseñanza bíblica, unge mis labios, bendice a mis hermanos y que podamos salir bendecidos en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Tome su asiento, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Damos la gloria al Señor. Aleluya. Porque Él es ¿qué? Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así vamos, hermanos, en esta hora. Aleluya. Vamos a entrar al consejo de la palabra y le vamos a rogarle al Señor que Él hable a nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Que Él hable a nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde, hermanos, quiero hablar bajo el tema, aleluya, de algo que era bien importante para Juan, el apóstol Juan, porque el apóstol Juan fue el que escribió esta carta, la carta, amén, el que escribió el Evangelio, amén, también escribió estas 3 cartas, que es primera, segunda y tercera de Juan. Era un hombre, y también escribió Apocalipsis. Qué bendición, ¿verdad? Que el apóstol Juan, aleluya, haya escrito, haya tenido, hermanos, el Espíritu Santo le haya dado ese privilegio de poder escribir esas cartas para las iglesias y también escribir la carta de revelación, que es el libro de Apocalipsis, para, hermanos, los eventos futuros, ¿verdad? Gloriosos. Qué privilegio. ¿Cuánto creen que eso fue un grande privilegio para el apóstol Juan? Pero también como le era un grande privilegio, también le era, hermanos, una grande, hermanos, ¿qué? Responsabilidad, que en sus hombros, en su vida, el apóstol, gloria a Dios, también pasaba. Y en este momento, hermanos, quiero hablar sobre exactamente en la situación que escribió esta carta, perdón, el apóstol Juan, el del amor. Y el tema, le he puesto el título de esta enseñanza es: la comunión con Dios es la esencia de la vida eterna. Si alguien lo quiere apuntar por ahí para que no se le olvide cuando se lo pregunte, ella nos pueda volver a ayudar, hermanos. El título de hoy es: la comunión con Dios es la esencia de la vida eterna. Si lo podremos repetir, hermanos, a ver todos juntos, 1, 2, 3. La comunión con Dios es la esencia de la vida eterna. El contexto bíblico, o el contexto histórico más bien, de por qué Juan, en qué condiciones Juan escribió esta carta, cuál era la situación en el trasfondo histórico, por qué él escribió esa carta. Juan la escribió porque en ese tiempo había falsos maestros. ¿Había qué, hermanos? Falsos maestros. Y también falsas enseñanzas. Claro que si había falsos maestros, ellos traían ¿qué? Falsas ¿qué? Enseñanzas, a los cuales se refiere Juan. Y Juan sugiere, ¿sí? Y en su corazón pone, amén, escribir acerca de las condiciones que existían en Asia Menor. Allí era donde estaba el problema. En Asia Menor no sabemos con exactitud el nombre de la iglesia, no sabemos también con exactitud dónde se encontraban, pero era en Asia Menor y se cree que era en hogares, donde en familias, en iglesias pequeñas que estaban pasando una situación difícil en Asia Menor. Y Juan se vio en la necesidad de escribir estas cartas. Escribió primera, segunda y tercera de Juan con el énfasis de, hermanos, combatir con todas las enseñanzas y falsos maestros que estaban introduciéndose o que estaban dentro de la iglesia y que estaban, hermanos, queriendo confundir a la iglesia y queriendo también que abrazaran esas doctrinas falsas, heréticas. Hermano, creo que es tan dañino cuando una doctrina falsa, cuando falsos maestros, nosotros los dejamos que entren a nuestra iglesia, que entren a nuestra vida, que nos dejen de influenciar. Y Juan no quería que la iglesia llegara, hermanos, a la herejía.
que la iglesia, que él oraba por todas esas iglesias llegaran a la herejía, esas familias que se habían convertido a la verdad, llegaran a ello. En esa iglesia, o en esas iglesias que Juan asesoraba y que las tenía, hermanos, siempre cuidando, en esas iglesias había por lo menos 3 grupos de personas, las cuales dentro de la iglesia, hermanos, estaban. Y el primer grupo de personas era el judaísmo. Yo creo que todos nosotros sabemos lo que es el judaísmo, ¿verdad? No se olvide el tema, hermanos, amén. Pero voy poco a poco. 3 clases de personas había, hermanos, dentro de las iglesias. Dijimos, número 1, el judaísmo. Y nosotros sabemos más o menos lo que es el judaísmo, pero para que usted se dé cuenta, usted puede entenderlo más, el judaísmo, pues era un grupo de personas que se basaban en el Tanaj. Amén, en el Tanaj, que era, hermanos, que los cristianos le llamamos el Antiguo Testamento. En ese Antiguo Testamento es un compendio de 24 libros que tiene el Tanaj. Cuentan la historia del hombre y de los judíos, de la creación hasta la construcción del segundo templo, e incluyen preceptos religiosos, número 2, preceptos morales, número 3, jurídicos. En el Tanaj también hay filosofía, hay profecía y poesía y otras más, etc. Entonces, la iglesia de Asia Menor había 3 grupos de personas: judíos, que ellos observaban, o que se les había enseñado a observar el Tanaj, es el Antiguo Testamento, se basaban en el Antiguo Testamento, pero que habían creído, ¿sí?, en el mensaje de la gracia, del Nuevo Testamento, de la gracia, pero que estaban confundidos a lo mejor también. Había otro grupo que eran el gnosticismo, que también estaba dentro de la iglesia. Y el gnosticismo dice que viene de la palabra griega que significa conocimiento, y esto nació en el siglo I y en el II y se desarrolló en Alejandría. Y los gnósticos, ¿qué es lo que ellos decían los gnósticos? Porque con ellos combatía Juan, con ellos no estaba de acuerdo el apóstol Juan, por eso él escribió esta carta, para que tuvieran cuidado de esas personas que aún podrían estar dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que los gnósticos creían? Ellos aseguraban que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Mira lo que decían los gnósticos, que la carne, la materia era mala. Inherentemente era ¿qué? Mala la carne. Era inherentemente, aseguraban que la materia, más bien la materia, era mala, pero que el espíritu es bueno. Como resultado, parece que nosotros estuviéramos de acuerdo en ello, pero como resultado, miren lo que definen ellos más adelante, esta presuposición. Los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido, porque la vida real existe en el reino de los espíritus. Mira lo que ellos decían. Los gnósticos decían que cualquier cosa que se hiciera en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tenía sentido, no había problema por hacerlo. Entonces ellos decían que podían pecar, podían hacer lo que quieran, que al fin y al cabo no había sentido en ello. El cuerpo no tenía ninguna función, y que ellos podían cometer lo que ellos querían, porque el pecado más grande que cometieran podían hacerlo, ¿sí? Y no tenía sentido, porque la vida real, dice, existe en el reino de los espíritus. En otras palabras, la vida real, tú puedes hacer lo que quieras, decía. Al fin, esta naturaleza es pecaminosa, no va a pasar de allí. Lo bueno es el espíritu. Entonces Juan combatía con ello, porque nosotros a la luz de la Biblia estamos en desacuerdo, porque nosotros sabemos que este cuerpo también, hermanos, es templo del Espíritu Santo. Amén. Este cuerpo lo debemos cuidar porque es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero no luchaba solamente. Él escribió esta carta, número 1, por los judíos. Número 2, en esta carta dice que se encontraba, el hermano escribió porque se encontraba un grupo de judíos. Número 2, se encontraba un grupo de gnosticistas, o el gnosticismo, pero también se encontraba con un grupo que se llamaba el docetismo. El docetismo era otra manera de pensar, y el docetismo era la doctrina que enseñaba que Cristo no había venido en carne. Y no se les hace algo típico, hermanos,
ver, hermanos, o no se pueden ustedes, lo pueden relacionar con la lectura bíblica, porque si ustedes siguen leyendo, dice que el que no crea que Jesucristo ha nacido en carne no es de Dios. Amén. Porque Él nació en carne. Por eso Juan luchaba contra estas personas que estaban dentro de la iglesia, porque los docetistas decían que Cristo no había venido en carne, sino que tenía la apariencia de un hombre, pero que no era. Su fundador fue Julio Casiano, dice. Este es el que fundó eso, que decía que Jesús no era, en verdad, era una apariencia solamente. ¿Sí? Que dice que Jesús había venido, él negaba que Jesús había venido en carne, sino que solamente era una apariencia, se aparecía solamente. Y hermanos, Juan también estaba contraatacando a ellos, porque la palabra del Señor, que Jesucristo dice que se hizo carne y habitó entre nosotros, amén. Y él le dijo a quien, hermanos, a Tomás, palpad, vedme, amén, tocad mi costado, que yo soy. Amén. Y le tocó su cuerpo, no le tocó una apariencia, sino tocó su cuerpo, hermano, que estaba ¿qué? Con las llagas en sus manos y en su costado. Entonces, el escritor de Primera de Juan dirigía pues a una comunidad que consistía de algunas iglesias, como ya lo dije, en casa, en Éfeso, en sus alrededores, los cuales estaban divididas en tres maneras, que consistían en cristianos juaninos, en cristianos juaninos, que seguían la doctrina de Cristo que traía Juan. Amén. Estos cristianos juaninos eran consignados al evangelio apostólico de Jesús como lo habían recibido. Este grupo, hermanos, no se movía. Este grupo tenía convicción de que lo que el apóstol Juan les había enseñado era el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, y a ellos se les consideraba este grupo como los juaninos, que ellos seguían la doctrina que traía Juan. ¿De quién, hermanos? De Cristo. No porque traía Juan su propia doctrina, sino porque traía la doctrina de quién, hermanos, de Cristo. Esa doctrina sólida, esa doctrina, hermanos, pura, que había aprendido Juan, hermanos, de su maestro, y muchos habían creído y estaban apegados en las iglesias y no se movían por nada, eran sólidos, gloria a Dios. Ellos no mudaban, ellos no le creían a los demás grupos que venían a decirle, no, Cristo no vino en carne, era una apariencia. O otros que decían, como los gnósticos, que decían, no, todo lo podemos hacer, al fin la carne es mala y no hay pecado grande, podemos hacer lo que sea. Por el mayor pecado que podemos hacer, la carne de todas maneras es mala, lo que bueno es el Espíritu. Pero la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, amén, gloria a Dios. Entonces estaban los cristianos juaninos, que fielmente estaban, hermanos, apegados a la palabra del Señor. Pero también dentro de estas comunidades había, como ya lo dije anteriormente, miembros de un trasfondo judío, inclinados a la herejía. ¿Qué era esto, hermanos? Que dentro de la iglesia que había gente pura, gente que en verdad, hermanos, se apegaba a la doctrina de Jesucristo que había enseñado los apóstoles, en este caso el apóstol Juan. Había también dentro de esas comunidades, hermanos, judíos inclinados a las herejías, judíos que sí aceptaban, hermanos, esta clase de doctrinas, y que también estaban queriendo socavar, hermanos, a estos cristianos de doctrina sana, queriendo, hermanos, también, hermanos, hacer lo que ellos se confundieran, queriendo también en ellos, hermanos, influir. Pero sin embargo ellos no se dejaban influir. Hermanos, qué difícil, hermanos, cuando en una iglesia, hermanos, hay diferentes tipos de pensamiento en cuanto a la palabra del Señor. Y número 3, había unos que eran adherentes, amén, que eran ortodoxos de una experiencia helenista. En otras palabras, eran griegos que se habían convertido, y estos griegos venían, hermanos, bien empapados de la idolatría. Amén. Mire cómo estaban las iglesias, hermanos, cómo estaba la iglesia cómo estaba luchando la iglesia de Asia. Y por eso Juan luchaba, porque dentro de la iglesia, mi hermano, qué triste, hermano, afuera puede haber cualquier tipo de doctrina, pero cuando está dentro de la iglesia, hermanos, de doctrina hereje, o hay personas que tienen doctrina, que están queriendo, hermano, doctrina que no es de acuerdo a la palabra del Señor, y quieren socavar, quieren quitar, hermano, la limpieza espiritual que hay en el corazón de aquellos fieles creyentes. Mira, estaba, hermanos, estos que eran ortodoxos, que eran de clase griega. Había judíos,
Amén. Les dije, hermanos, había cristianos que se habían convertido y había también estos griegos que habían llegado a la iglesia y se habían convertido, pero que también traían arrastrando que costumbres, hermanos, de muchos años. Amén. ¿No sabe que las costumbres, hermanos, qué difícil es desarraigárnoslas? ¿O no es cierto, hermanos? Aún nos pasa a nosotros mismos. ¿Cuántas veces las costumbres que nosotros practicábamos antes de venir a Cristo, cuando ya llegamos a Cristo, quieren todavía, hermanos, influir en nuestra vida? ¿Sí o no? Quieren influir en nuestra manera ahora de vivir nuestra vida cristiana y de repente se nos aparecen. De repente quieren florecer en nuestra vida. De repente no habrá alguien que nos diga, ¿sabe qué extremista eres? No habrá alguien que se acerque por ahí y diga, ¿a qué iglesia estás siguiendo? No habrá alguien que por ahí llegue y nos diga, ¿sabe qué? Estás mal. La vida cristiana no debe de ser tanto enfocada. Nuestra vida cristiana no debe de ser tanto. No se necesita mucho. Con un Padre Nuestro y con una vez que ores, yo creo que basta. Pero hermanos, la palabra del Señor nos dice, hermano, que estos grupos de griegos traían, hermanos, también muchas costumbres que no fácilmente se les podía, hermanos, quitar de su mente y de su corazón. Venían de repente. Costumbres, hermanos, ¿cómo? La idolatría. Los griegos tenían muchas mitologías, muchos dioses. Los griegos dependían de muchas, hermanos, dioses, que cada dios tenía su función, su poder. No tenían un solo Dios como nosotros, gloria a Dios, que tenemos un solo Dios verdadero, que Él puede hacer todas las cosas, gloria a Dios. Él, gloria a Dios, es el Todopoderoso, Él cambia, Él transforma, Él, gloria a Dios, le pedimos que nos ayude y Él nos ayuda, le pedimos que nos ayude legalmente y Él nos ayuda, judicialmente nos ayuda, con las autoridades nos ayuda, nos da económicamente, nos da las bendiciones, nos da todo, gloria a Dios, no hay nada, Él no pierde ningún caso, Él es el abogado, Él es licenciado, Él es doctor, gloria a Dios, Él es sanador, aleluya, Él es, gloria a Dios, nuestro consolador, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sustentador, Dios nos da la lluvia, Dios nos da las bendiciones, Dios nos da el frío, nos da el calor, no necesitamos de diferentes dioses como los griegos, nosotros tenemos un solo Dios que suple todas nuestras necesidades, amén. Pero no eran así los griegos. Ellos tenían, hermanos, el Dios de la lluvia, tenían el Dios de la fertilidad, tenían el Dios del pan, tenían el Dios de todo, tenían los dioses, los griegos. El Dios de la prosperidad. Amén. Y así eran de todas las demás naciones. Abriendo un paréntesis, si nosotros nos vamos al libro, hermanos, de Éxodo, vemos que el faraón tenía muchas divinidades, muchos dioses con minúscula. Por eso cuando el Señor confronta a Faraón, lo confronta con todas las plagas que sus dioses, según ellos, podían, hermanos, atacar también. Tenían al Dios de los piojos, pero en ese momento hasta su mismo Dios a lo mejor se les empiojó ahí, la misma estatua. Tenían al Dios del granizo, tenían el Dios de las plagas. Sin embargo, Dios por eso mandó todas esas plagas, para demostrarle que cada uno de esos dioses que cuidaban de todas esas cosas no tenían poder. Volvemos a nuestro tema ahora. Eso es nada más para que ustedes vean cómo, hermanos, era, hermanos, el mundo griego lleno de divinidades. Afrodita, amén, y todas esas que no acabaríamos de mencionar, esos dioses, y que, hermanos, se habían convertido al evangelio con un corazón, hermanos, rendido a Cristo, rendido al evangelio, lo que los apóstoles habían enseñado, en este caso Juan, pero que por momentos también eran debilitados por esa influencia, por eso que ellos, por esa escultura, porque ellos por años venían abrazando esas situaciones, y Juan está navegando con ellos, porque ellos que pretenden decirle a los que son cristianos, aquellos que en verdad eran apegados a la palabra,
querer, hermanos, socavar, hermanos, su convicción y empezarles a enseñar, hermanos, herejías, la idolatría. Y Juan, hermanos, se ve en la necesidad de escribir por eso estas cartas, pero en especial esta carta, hermanos. Amén. Era porque Juan, ¿cuál era el propósito de Juan al escribir esta carta? Número 1, ahí le va el primer propósito. Era para cultivar la intimidad. Era para cultivar más la intimidad con Dios. ¿Para qué era el propósito, hermanos, de que Juan escribiera esta carta? Era con el propósito de cultivar más la intimidad con Dios. No era tanto de Juan, hermanos, pelear contra todos ellos. Lo que tenían es tres grupos de personas, hermanos, que traían un concepto equivocado, sino más bien lo que Juan quería hacer, hermanos, era cultivar más la intimidad con Dios de esa iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque Juan sabe que si esa iglesia cultiva la intimidad con Dios, en otras palabras, ¿qué es cultivar? Es, hermanos, trabajar, cultivar, empezar a trabajar dentro de sí con la intimidad con Dios, a trabajar buscando la presencia de Dios. Juan sabía que ninguna de esas doctrinas, hermanos, herejes que se estaban por ese tiempo, hermanos, diseminando y estaban por ahí, hermanos, creciendo, a los cristianos no les iba a hacer nada si ellos en verdad vivían, gloria a Dios, cultivando la intimidad con Dios. En otras palabras, ellos cada día buscaban la presencia de Dios. El Espíritu Santo les daría la fortaleza y la convicción para que ellos, hermanos, no dudaran de la palabra que se les había enseñado, la palabra pura que el Señor les había dado a través de Juan. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, que el corazón cristiano, que el corazón de los hijos de Dios, cultivemos siempre la intimidad con Dios. Hermanos, trabajemos, cultivemos esa intimidad con Dios. Así como, hermanos, se cultiva una planta, así como se siembra una planta, no la siembra el que es, hermanos, el agricultor y la deja allí, la siembra, la cuida, hermanos, y la riega y le pone, hermanos, todo el cuidado para que esa planta crezca fortalecida, gloria a Dios. Pero no se va a fortalecer esa planta si el que la plantó, oh gloria a Dios, no tiene ese cuidado íntimo, no tiene, hermanos, esa intimidad, hermanos, no se relaciona, no ama. Por eso, hermanos, Juan le dice a la iglesia, para que puedan combatir contra todas esas cosas que van a venir y que en nuestro tiempo de hoy también nosotros las vamos a ver, las estamos viendo. La única manera es cultivando la intimidad con Dios. La maleza que quiere ahogarnos, todas esas, hermanos, todas las dificultades que quieren ahogarnos, las doctrinas, hermanos, herejes que salen a resurgir en este tiempo, falsos maestros que quieren confundir a la grey de Dios. Hoy, hermanos, con la intimidad, con la comunión, teniendo nosotros, hermanos, cultivando la intimidad, el Espíritu Santo, hermanos, será quien, hermanos, arranque esas hierbas que están queriendo ahogarnos. Esas hierbas, hermanos, que se llaman duda, esas hierbas que se llaman conformidad, esas hierbas que se llaman apariencia en nuestra vida. Oh, gloria a Dios, el Espíritu Santo, cuando nosotros cultivamos y le decimos, Señor, te amamos, queremos más, usted límpianos, Él viene, el Espíritu Santo, y empieza a quitar toda hierba que quiere ahogar nuestra prosperidad espiritual. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor por Él? Amén. Ese era el propósito de Juan. No era el propósito de pelear, hermanos, con aquellos helénicos que, hermanos, tenían una doctrina mezclada, una mezclanza de doctrina. No se le puede servir a dos señores, ¿verdad? Jesucristo mismo dijo, y Juan lo entendió bien. Por eso él escribía lo que se había escrito del principio, lo que desde el principio era, dijo Juan cuando comienza la lectura bíblica. Dice, gloria a Dios, lo que era del principio. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Denle gloria al Señor, aleluya. ¿Sabe qué decía Juan? Yo no les he hablado otra cosa. Yo les he hablado lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que nuestros ojos vieron, al verbo de vida, gloria a Dios. Amén.
y ese verbo se llama Jesucristo. Entonces Juan, hermanos, el propósito de Juan escribir esta carta era, número uno, para cultivar. Más bien no era para, hermanos, a atacar a aquellos que estaban trayendo doctrina, o sea, dentro de la iglesia estaban queriendo confundir a los verdaderos cristianos, sino era para cultivar. Él no se preocupaba, hermanos, sino era para cultivar a aquellos que estaban fieles en el Señor. Y esos mismos fieles se dedicarían, gloria a Dios, con su propio testimonio a ganarse a aquellos que estaban, hermanos, queriendo claudicar entre dos pensamientos. No se puede claudicar, no se puede servir a dos señores. Juan dijo, no se puede. Sirven a Jesucristo, lo que yo les he enseñado, el verbo de vida, o sirven a sus costumbres, pero no digan que son cristianos. Amén. Número 2, el propósito de Juan al escribir esta carta era, mientras mayor sea la intimidad, mayor será nuestra comunión. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Mientras mayor sea nuestra intimidad, yo lo creo, hermanos. Yo lo creo, hermanos, que si yo tengo sed, a mí no me va a bastar, hermanos, tener poca agua en mi vaso. Cuando usted tiene hambre, no le va a bastarse, hermanos, comerse una semilla, hermanos, y decir que ya con eso usted ya se llenó. Bañarse no es meter el pie, hermanos, en el agua y usted decir, ya me bañé. ¿Verdad que no? Cuando usted dice me bañé es porque el agua lo cubrió todo, el agua lo mojó, gloria a Dios, tomó el control de todo su cuerpo el agua y, hermanos, lo empapó. Eso es, hermanos, tener mayor comunión. Muchos cristianos tienen miedo, hermanos, de meterse más al agua. Quieren de la orillita, hermanos, estarse mojando los pies. Quieren de la orillita, hermanos, estar mojándose la cara, hermanos, con el agua. Pero no se quieren profundizar adentro. No se quieren meter adentro. Porque sabe cuál es uno, hermanos, de las situaciones, uno de los impedimentos por el cual no se quieren meter adentro. Porque el diablo les habla. El diablo nos habla y nos dice, si te metes más a las cosas de Dios, si te consagras más, mira la que te va a venir. Si te consagras más, tú no sabes. Y empieza, hermanos, a apuntarnos a fulano y a sutano. Y nos dice, ¿tú no ves al hermano qué tantas dificultades tienes desde que él se propuso a buscar a Dios? No, de allí de la orillita. Tú di que estás bañado. Como los pájaros. Usted sabe cómo se bañan los pájaros, ¿verdad, hermano? Nomás mandan la cabeza y le hacen así. Y ya dicen que se bañaron. Número 1, les dice Satanás, susurra a nuestro oído y nos dice, no, porque te va a ir como campeón. Número 2, no lo hagas. No tengas esa mayor comunión, no te metas al río, de la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Le dice, porque vas a tener más responsabilidad. Y de aquí de alejitos puedes decir aleluya. De aquí de alejitos puedes hacer lo que tú quieras. Pero ya metido una vez en la presencia de Dios, ten cuidado. Hay mucha responsabilidad. Y no es cierto que así se viven los cristianos, hermanos, años, toda su vida allá atrás, hermanos, con preceptos equivocados. Porque, hermanos, es mayor la responsabilidad, pero la gloria de Dios es mejor. Es mayor nuestra responsabilidad, pero hay alguien que está para ayudarnos, gloria a Dios, porque Él no pone cargas que nosotros no podamos llevar en el ministerio. Si a usted lo llamó es porque usted puede llevarlo. Amén. ¿O cuántos no creen, hermano, que si Dios lo llamó porque lo puede llevar? No nos da cargas. El único que nos da cargas que no podemos llevar, hermanos, es el diablo. El Señor lo reprende. ¿De acuerdo? Amén, hermanos. Entonces, mientras mayor sea, Juan les dijo a la iglesia, ¿saben qué? No importa que dentro de la iglesia haya cizaña. No importa que dentro de donde quiera venga, pero mientras mayor sea nuestra intimidad, mayor es nuestra comunión. No se nos va a pegar nada. ¿No es cierto que Cristo dijo que no nos saliéramos del mundo? Jamás encontramos en la Biblia que dijo, no, ustedes sálganse del mundo. Él dijo, estáis en el mundo, pero no sois ¿qué? Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo.
La Biblia, en otras palabras, nos dice que podemos estar en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros, hermanos, para que no se nos pegue nada, nosotros tenemos que tener una mayor intimidad con el Señor. Entre más conocemos a Dios, más nos deleitamos en su presencia. Yo no sé si usted puede decir amén. Entre más conocemos a Dios, y yo le voy a decir por qué. Entre más yo conozco a mi pareja, me disoluciono, me entristezco. Hay cosas que decía, ay, pensaba que era color de rosa, pero en Dios no. Entre más conocemos al Señor, oh gloria a Dios, apenas empezamos a conocer sus grandezas, en Él no hay ningún fallo, gloria a Dios, Él nunca nos falla. Por eso Juan le decía, no se preocupe, mientras ustedes, yo sepa que están orando, clamando a Dios, mayor será su comunión. Mayor será, gloria a Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Mayor será, gloria a Dios, el poder que ustedes tengan. Amén. ¿Sabe que el enemigo le huye al poder de Dios? Cuando encuentra a un cristiano que está, hermanos, en el fuego del poder de Dios, y viene con palabras, viene con tentaciones, viene con palabras muy bonitas, viene con tentaciones muy bonitas, sabe que el cristiano, hermanos, las rechaza. Y sabe que el cristiano, hermano, no se deleita en eso. Cierra sus ojos y ora a Dios y le dice, Señor, dame la victoria. Dele la gloria al Señor. Mientras mayor sea nuestra intimidad, conocemos más a Dios y le agradaremos por medio de nuestra experiencia. Usted le va a poder decir a alguien, hermano, ¿cómo le va a poder usted decir a alguien que está pasando por una situación difícil? Sométete a Dios, busca a Dios. La intimidad nos lleva a cosas grandes, nos lleva a retos grandes, pero nos lleva a victorias grandes. ¿Cómo le vamos a decir? Si no nos metemos en comunión con el Señor. Si estamos, hermanos, solamente hermanos en la orillita metiendo los pies. ¿Sabe qué? El Señor nos dice que nos metamos adentro, al río de su Espíritu. Para que, gloria a Dios, cuando nosotros, hermanos, mayor será nuestra experiencia con Él. Mientras permanecemos más cerca de Él, será nuestra intimidad. Que lo dijo Jesús. Ahí en el versículo 21 está precioso. Dice, el que tiene mis mandamientos. Amén. Pero no nada más dice el que los tiene. ¿Qué dice más? Y el que los guarda. Juan 14, 21. Ese es el que me ama. Lo volvemos a repetir. El que tiene mis mandamientos, no basta tener los mandamientos. Sabe que todas las personas pueden tener los 10 mandamientos, pueden tener la palabra de Dios, hermano, en sus casas. El licenciado, el abogado, el doctor, todo el cristiano tiene, hermano, la palabra de Dios. Pero no dice así que esa es la intimidad. Eso no dice que es, hermano, nuestra intimidad con Dios. Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oh, ¿cuántos amamos al Señor? Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Y qué dice? Y yo, eso se llama intimidad. Y yo le amaré, y luego, y me manifestaré a Él. ¿Cuántos quieren que el Señor se manifieste en nuestras vidas todo el tiempo, hermanos? ¿Sabe qué debemos hacer, hermanos? Permanecer más cerca de Él. Amén. Mientras mayor sea nuestra intimidad con Dios, experimentaremos más la vida eterna. Amén. ¿Cuántos aprendimos algo, hermanos? Si algo aprendimos es, hermanos, acercarnos a Dios. Si algo aprendimos es que si ya estamos orando, no se canse de orar. Si algo aprendimos es que siempre va a venir el enemigo a susurrarnos, a decirnos, ya no ores más. ¿Sabe qué nos va a decir el enemigo? Ya pasó la tormenta. Ya no ores. Yo conozco muchos cristianos que cuando están en la tormenta, yo mismo he estado en la tormenta, y cuando ya veo la bonanza de Dios, cuando ya veo la calma de Dios en mi vida, cuando ya veo que todo me va bien en mi hogar, cuando todo parece que, oh, gloria a Dios, lo logré y está arriba, me viene una voz que me dice, calma, ya todo está bien. Calma, ya no ores. Deja que otros oren más. ¿Y sabe qué hacen? Hermanos, viene a decirnos el enemigo, ya todo está bien.
ya deja de orar. ¿No es cierto, hermanos, que cuando estamos en la batalla, estamos en el desierto, estamos en la calamidad, nuestros pies están, hermanos, agrietando por caminar en el desierto y nuestro cuerpo se está, hermanos, agotando por el sol, por los rayos de los problemas, de las dificultades, y parece que ya no podemos? Hay una luz de esperanza que nosotros vemos, y es la presencia del Señor, y le decimos: Señor, perdóname, Señor, ayúdame, quiero, Señor, Padre mío, que tú me ayudes, perdóname. Y reconocemos todos nuestros errores, y conocemos nuestra falta, y reconocemos que nos hemos descuidado. Venimos y oramos y tenemos esa intimidad con Dios, y sale la luz, el rayo de la esperanza, y viene la bonanza. Pero eso no quiere decir que yo me conforme, que yo ya pare. Eso quiere decir que Dios se glorifica cuando un corazón busca la intimidad con Dios. Podrán venir luchas, podrán venir dificultades a tu vida, podrán venir los enemigos, podrán venir doctrinas falsas a nuestra vida, pero si nosotros logramos tener esa intimidad con el Señor, Él nos promete, como dice aquí, hermanos, Él nos promete, como dice su palabra, nos promete, gloria a Dios, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, oh, gloria a Dios, este es el que me ama, y el que me ama, oh, gloria a Dios, será amado. ¿Por quién? Por mi Padre. Y no solamente será amado por mi Padre, que dice: y yo le amaré. ¿Cuántos, hermanos, nos sentimos gozosos, privilegiados, que el Señor nos ame? Gloria a Dios. ¿Somos dignos de que Él nos ame? ¿Somos dignos, hermanos, de que Él nos ame? No somos dignos, porque somos faltos, pero Él es digno, y Él es digno de honor, y Él, el que quiere, Él ama. Y yo lo amaré. ¿Y qué dice finalmente? Y me manifestaré a Él. ¿Sabe qué quiere decir me manifestaré a Él? Que cuando menos pienses en tu dolor, cuando menos pienses en tu desierto, cuando menos pienses en tu agonía, tenlo por seguro, mi hermano, vas a ver un rayo de esperanza. Vas a ver que sale ese rayo de esperanza, ese lucero de la mañana. Tienes que creerlo en el Señor. Levanta tu mano en esta hora. Dile: Señor, sé que si te busco, tengo la confianza que un día, Señor, Padre mío, ese rayo, ese lucero de la mañana, Señor, me va a fortalecer. Estoy pasando momentos difíciles. Aleluya, estoy pasando momentos, Señor, amargos en mi vida. Señor, los enemigos vienen, Señor, a mi vida. La carne, el mundo y Satanás es el triple aliado para querer desanimarme a buscar tus caminos, Señor. Pero tu palabra dice que esta es la luz, Señor, que visitó a los hombres. La luz vino a los hombres, mas los hombres amaron las tinieblas. Pero yo le doy gracias a Dios, porque tú y yo amamos la luz, que es Cristo Jesús. Baja tu mano. Gloria a Dios. Esta carta, hermanos, revela dos cosas acerca de la comunión. Esta carta revela, aparte de lo que yo les he dicho, esta carta revela acerca de la comunión dos cosas. Esta carta revela dos cosas acerca de la vida en comunión. Número uno, revela los recursos de esta vida. Amén. ¿Qué hace, hermanos? Esta carta revela dos cosas acerca de la vida en comunión. Lo primero que revela los recursos de esta vida. Hay dos recursos en esta carta. Hay dos recursos en esta carta. Y es en este yo me gozo, hermanos. El primero es objetivo. El primero es ¿qué? Objetivo. ¿Sabe cuál es el objetivo? ¿Sabe cuál es el primer recurso? Es que ha provisto un modelo para nuestra comunión. No nos dice, ¿sabe qué? Tienes que tener una excelencia de comunión. Como muchas veces los hombres pretendemos y decimos, sabes que tú debes de ser mejor. Le decimos a nuestra casa, a nuestros hijos, tú debes ser mejor. Tú debes ser un buen hijo. Tú debes de ser un buen esposo, una buena esposa. Demandamos. Pero muchas veces nosotros los que demandamos no somos el ejemplo. ¿Sí o no, hermanos? Pero ¿sabe qué?
Aquí tenemos en la Biblia que se nos revela el recurso de esta vida, que nos dice vive en comunión, se nos revela. Y el recurso, hay dos recursos, y el primero es objetivo. Dios ha previsto un modelo para la vida en comunión, y el modelo se llama Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuál es el modelo, hermanos? El pastor Juan, el apóstol Juan, los apóstoles. No, el modelo, gloria a Dios, que nos presenta Juan es el modelo de Cristo Jesús. En Cristo tenemos todas las dos cualidades personificadas que son características que también nosotros debemos tener como hijos de Dios. ¿Sabe cuál era, hermano? Cristo es la luz. Amén. Dice que el que anda en luz no está en tinieblas. Cristo es. Si usted alguna vez ha leído que Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, ¿sí o no? Cristo es la luz. ¿No es cierto? En 1 Juan 11, 12 dice: a los suyos vino, a los suyos no recibieron. Hermanos, el que le recibieron les dio potestad de ser hecho. Esta luz vino al mundo, y los hombres amaron, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Pero a los que le recibieron, esa luz recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Se puede vivir en comunión? Sí. Jesús vivió una vida en comunión. Amén. Dice, la primera es la luz. Cristo Jesús constantemente andaba en luz y nunca andaba en tinieblas. Amén. También nosotros primero recibimos la luz cuando nosotros aceptamos a Cristo. Vemos con los ojos espirituales, vemos cosas espirituales que jamás vimos antes. ¿No es cierto, hermano, que cuando venimos a la luz vemos cosas espirituales que jamás cuando estábamos en las tinieblas podíamos verlas? A ver cuántos pueden levantar su mano y decir: es cierto, hermanos, cuando yo vine a la luz, Cristo vino a mí, la luz que es Cristo vino a mi vida, yo pude ver cosas, aleluya, espirituales que jamás habíamos visto antes. ¿No es cierto que ahora las consideramos en el espíritu, con el espíritu? Porque la Biblia dice que los que son carnales no pueden que percibir las cosas del espíritu, porque estas cosas espirituales se perciben con el espíritu, en el espíritu. Y solamente los que tenemos la luz del Señor, hermanos, podemos percibir las cosas espirituales que antes jamás se le habían venido por la mente. ¿Sabe qué se le venía antes cuando estaba usted en tinieblas? Pecado, maldad, diversión, el mundo, los deseos apasionados, idolatría, lascivia, ¿cómo se llama? Extravagancia. Hay muchas personas, hermano, que son muy extravagantes, que son muy lujuriosas. Tienen todo y visten, hermanos, como si fueran ricos, y usted los ve y dice: wow. Pero, hermanos, cuando nunca los invitan a su casa, ¿verdad? Porque no tienen casa. Quieren, hermanos, primero que exhibir su lujuria, viven para su lujuria, y eso es pecado delante del Señor. Y no podían ver con los ojos del Espíritu porque estaban en tinieblas. Pero cuando vinieron a Cristo, dijo: no, qué cosas así inverso yo. Mejor ahora me voy a ahorrar para una casita, no importa. Puedo ir a comprar mi ropa, mira, la segunda, lo que sea, o como Dios la vaya proveyendo. Pero primero es tener mi hogar, primero es tener mi casa, primero es tener las cosas que son, oiga, de primera importancia en mi vida. Lo espiritual, ¿por qué no buscaba a Dios? Y no es cierto que decimos: ay, cómo perdí el tiempo. Si yo hubiera conocido a Dios en mi juventud, le hubiera dedicado toda mi vida. Muchos que se lamentan, gracias a Dios yo conocí al Señor en mi juventud, pero muchos que hermanos vivieron la vida en el pecado, hermanos, y vienen a Cristo en su edad, ya, hermanos, en edad, dicen: cómo lamento no haber conocido al Señor antes. Amén, hermanos. Entonces vemos con lo espiritual. La palabra del Señor dice en 1 Juan 2:20, ya para terminar: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas, ¿qué? Las cosas. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? La unción. Si nosotros buscamos intimidad con Dios, yo le aseguro que el Señor va a llenar su vasija, va a llenar su vida de su presencia. Nunca va a estar vacío. Nunca estaremos, hermanos, carentes de la comunión con Dios si nosotros, hermanos, nos proponemos a buscar a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Es un hecho real, que si buscamos
nosotros vamos, gloria a Dios, tenemos la unción del Santo. Él nos dice, búscame y me hallaréis. Toca y te voy a abrir. Él dice, gloria a Dios, pídeme. Conforme a mi voluntad yo lo voy a hacer. ¿Sabe qué? La Biblia dice que tenemos que ver cómo andamos. No como necios, sino como sabios, dice Efesios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y no los ve, hermano, que los días son malos? Viene el enemigo para decirte, no es cierto, mira, los días son buenos, mira a tu vecino. Tiene mejor casa, tiene mejor posiciones. Ah, qué trabajo tiene. Mira cómo disfrutan ellos. Esa es su recompensa. Les va a durar 100 años. Si eso que pueden durar, que a lo mejor ni lo dudo. Lo dudo, perdón, que duren 100 años. 100 años les va, hermanos, les va, como dicen por ahí, les va, hermanos, les va a aguantar su alegría, su gozo. Su alegría pasajera. 100 años. Pero de ahí los 100 años se van a enfrentar, hermanos, con la tristeza de que su Dios se les acabó. Su vida se apagó y sin Cristo. Amén. Pero la unción dice que está en vosotros, que recibisteis, permanece en vosotros, no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma, dice, hermanos, 2:27, de primera de Juan 2:27, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Amén. ¿Sabe que dije que eran dos recursos? Uno, dije que era, gloria a Dios, la unción del Señor, su presencia. ¿Y sabe cuál es el otro, hermano? Su segundo recurso es su amor. Es cierto que el amor de Dios es tan maravilloso. Y lo vamos a dejar para el próximo domingo, hermanos. El amor del Señor es ¿qué? Maravilloso. ¿Cuántos lo creen, hermano, que el amor de Dios es maravilloso? ¿Cuántos pueden decir amén? El amor del Señor es maravilloso. El segundo recurso es el amor. Jesús continúa mostrando su amor, continúa mostrando el amor de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 4:10? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. 1 Juan, gloria a Dios, 4:10. ¿Sabe qué tenemos, hermanos? Tenemos, gloria a Dios, el amor de Dios. ¿No nos basta el amor de Dios? ¿A cuánto les basta el amor de Dios, hermanos? Nos basta el amor de Dios. No quiere ponerse de pie en esta hora, hermanos, y decirle, Señor, quiero tener, Padre Santo, esa mayor intimidad contigo. Quiero, Señor, Padre eterno, permanecer más cerca de ti, Señor, porque estando más cerca de ti, Señor, nuestra intimidad será fuerte. Nadie la va a poder, Señor, Padre mío, destrozar nuestra intimidad contigo. Nadie va a poder quitárnosla, Señor. Por en esta hora, Señor, hay alguien que quiera decirle en esta tarde, Señor, alguien que se ha descuidado espiritualmente, alguien que tal vez por los problemas, las dificultades, por doctrinas herejes, por situaciones, porque se ha confundido, porque ha oído voces extrañas de otros que le dicen, no, tú no estás bien. Pero el Señor te dice en esta hora que vengas a los pies de Él. Si estás desalentado, es porque le has hecho caso al enemigo, que te ha dicho, es tanto orar, es mucho orar. Dios no requiere que tú ores mucho, pero hoy hemos aprendido que entre mayor sea nuestro acercamiento a Dios, nuestra intimidad será profunda. Entre mayor, gloria a Dios, cultivemos nuestra intimidad con Dios, tendremos experiencias íntimas, experiencias gloriosas en el Señor. Entre más conozcamos a Dios por medio de la intimidad, estaremos empapados de su presencia. Si permanecemos más cerca, mayor será nuestra intimidad, Padre eterno, en el nombre de Jesús.
yo vengo delante de tu presencia. Tal vez, Señor, ha pasado en mi vida, la vida de mis hermanos. Tal vez será nuestra situación hoy, así como la iglesia, Padre, en Asia, en aquellos grupos cristianos estaban pasando momentos difíciles. La adversidad estaba, la lucha, la prueba, las adversidades del mundo, del diablo, de la carne, pero también las doctrinas herejes que se habían infiltrado dentro de la iglesia y querían socavar la fidelidad, querían arrancar la fidelidad, Señor, de esos grupos de cristianos, de mis hermanos en la fe, de diluir, Padre, la doctrina sana. Hoy también estamos, es el reflejo, Padre, de ese tiempo, el tiempo de hoy. Estamos viviendo tiempos difíciles de apostasía. Estamos viviendo tiempos de desánimo espiritual. Estamos viviendo tiempos donde el enemigo nos grita que no podemos, que somos bombardeados por todas partes, que no tenemos que orar. Nos apunta, mira, el que ora, el que va, el que ayuna, el que busca, mira cómo le va. Pero no vemos, Padre eterno, que usted tiene, Señor Padre, Señor, promesas gloriosas. Tu palabra dice que el que pierda la vida por causa de ti, Padre, por el testimonio, por vivir una vida, Señor, consagrada, tener doctrina sana, Señor, y pierda la vida, Señor, la hallará en el cielo. Yo te pido, Padre, ayúdanos a ser cristianos, Señor, Padre, cristocéntricos, genuinos. Que seas tú, Señor, Padre mío, el centro. No de mucho conocimiento, sino de mucha intimidad contigo. Porque la letra mata sin la intimidad, sin el Espíritu. Pero cuando, Señor, buscamos esa intimidad, cómo conocerte, nos metemos al río, Señor, y nos profundizamos a lo más profundo. Padre, nos empapamos de tu presencia. Tu Espíritu Santo comienza, oh gloria a Dios, a florear en nosotros esa comunión, ese fruto del Espíritu. Padre, y somos más que vencedores en tu nombre, aunque venga la lucha y la prueba. Nosotros podremos decir como dijo tu siervo Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, peligro, espada o cuchillo. Ninguna de estas cosas nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, que en medio de la apostasía, en medio de la frialdad, en medio del desánimo, en medio, Señor Padre mío, de los bombardeos del enemigo a nuestra vida, nosotros, Señor, más nos metamos en comunión, a conocerte más y más. Y tenemos promesa, como dice tu palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y gloria a Dios, me manifestaré a Él. Esa es promesa tuya, Señor. Yo recibo la promesa. Que el que me está escuchando, Señor, mi hermano, mi hermana, Señor, mi amigo, aquel que, Señor Padre, en este momento estaba descuidado espiritualmente, quiero decirte ánimo, busca a Dios, métete a buscar esa comunión con el Señor. ¿Y sabe qué? El Señor te va a enseñar todas las cosas, te va a levantar, te va a fortalecer, te va a llegar te va a regresar a esos caminos que tú has dejado. Y aquellos que estamos en la iglesia, Señor, nos dices en esta hora que más busquemos esa intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos engañar por el enemigo, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a no estar solamente en la orilla del río de tu presencia, sino, Señor, profundizarnos más y más, Señor, hasta llegar, Señor, a lo profundo, Señor, de la presencia tuya. Y entonces diremos, como dijo el salmista David: en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, mi Padre. En tu presencia, Señor, Padre Santo, hay plenitud de gozo, como dijo tu siervo. En tu presencia, Señor, Padre, encuentro paz, usted dirá, y seremos como árboles plantados junto a aguas de reposo, que su hoja no cae y todo lo que hacen prospera por nuestra comunión, nuestra intimidad con el Señor.
Gracias te damos, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Tome su asiento. Tome su asiento. Vamos a, gloria a Dios, le damos